Y aquí estamos el lunes, doble entrevista. Mira qué socorridos y cuánta información tan interesante te presenta en concreto contigo. Justamente, bueno, pues aquí comenzando la semana. Soy Mariel Zúñiga, esto es En Concreto Contigo, y yo hoy presento a mi estimada Geraldine Pérez Colín, que es la subdirectora de Administración Integral de Riesgos del Fovista, a la que me da mucho gusto saludar. Mi estimada Geraldine, ¿cómo estás? Hola Mariel, muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarte a ti y a tu hermoso público. No, pues qué gusto verte y además que nos compartas interesantes noticias, porque nos quedamos el mes pasado así como de, oye, pues se aprobó esto del Foviste, pero ¿qué implicaciones tiene, verdad? Que en sí hubo varias modificaciones y nos gustaría extenderle esto en palabras llanas a nuestro público, ¿verdad? De cuáles son los beneficios. Platícanos, ¿qué fue lo que se aprobó en mayo pasado? Bien, Mariel, pues antes que nada, un agradecimiento especial por este espacio en tu foro, porque sí es muy importante que esta difusión de esta nueva ley se haga de una manera clara y precisa para que también sea conocedora de todos nuestros derechohabientes y acreditados, que es a donde pretendemos llegar principalmente, ¿no? Y bueno, pues Claro. las modificaciones de la ley son un resultado de un trabajo en conjunto con todos aquí mis compañeros, los subdirectores, obviamente liderados por el arquitecto César Buenroso, que desde que llegó aquí al fondo, pues uno de los principales enfoques que ha querido tener es poner al derechohabiente al centro de todo lo que hacemos, ¿no? Y Claro. esta ley justo lo que busca es beneficiar a muchos derechohabientes y a muchos acreditados que pues han alzado diferentes voces en donde nosotros hemos recopilado toda esta demanda para poder traducirlo en este esfuerzo importante que es esta modificación de la ley del ISSSTE. Básicamente la ley del ISSSTE se reformó en diferentes artículos, el 6, el 20, el 178, el 179, el 180 y 85, si no me equivoco, pero también hubo una adición importante que fue el artículo 20 bis, ¿no? En donde ya establecimos supuestos muy específicos que más adelante les platicaré. La iniciativa de ley salió publicada el pasado 9 de mayo en el Diario Oficial de la Federación y pues digamos que tiene 4 puntos torales, ¿no? El primero de ellos es que el fondo hoy ya puede originar créditos en UMAS y en pesos, ¿no? Actualmente el fondo ya puede tener esta duplicidad de esquemas de originación. Antes únicamente los créditos eran en UMAS, antes en salarios mínimos, después del decreto de desindexación del salario mínimo en UMAS, y ahora ya pueden ser en pesos. Esto evidentemente está atrás la voz de nuestros derechohabientes y acreditados que buscaban que también el fondo, al igual que otros organismos de vivienda, pudiéramos dar créditos también en pesos, ¿no? Las ventajas, digamos, o diferencias o características de ahora de los créditos en pesos es que el monto se basa igual en su sueldo básico, pero ya la tasa es fija y los pagos son fijos durante el plazo del crédito, ¿no? Que es un plazo, sigue siendo un plazo a 30 años. Ahora, nosotros lo que esperamos con esta reforma de que ahora ya originemos créditos en pesos, es justo que los acreditados, los derechohabientes que tengan esta necesidad de sacar un crédito en pesos y no en UMAS, pues puedan satisfacer esta demanda y tengan una vivienda asequible a ellos, ¿no? Ahora, el segundo, digamos, eje rector o toral de esta reforma es que ahora los acreditados van a poder tomar como base de su monto de crédito no solo su sueldo base, sino también las compensaciones garantizadas que tengan en su salario, ¿no? Esto es muy importante porque hoy en día el fondo, antes de la reforma, otorgaba la base de cálculo para su monto, solamente era el sueldo básico de cotización, el 30%, se le descontaba y sobre eso se proyectaba la capacidad financiera del acreditado. Hoy en día, con esta reforma, lo que vamos a poder hacer es que el acreditado, para que tenga un monto mayor o tenga mayor capacidad financiera, va a poder sumar sus compensaciones garantizadas que tenga dentro de su salario, y esto lo que le va a permitir incrementar su ingreso y al tener un mayor ingreso, pues tienes una mayor capacidad, ¿no? Y eso... Esto, Geraldine, perdóname, ¿son los Sí. bonos, los famosos bonos o conocidos así, o qué serían las compensaciones garantizadas?
Pues mira, dentro de la estructura salarial de los trabajadores al servicio del Estado hay así un concepto que se llama compensación garantizada, Ah, en ajá. donde es digamos que tu ingreso se desglosa en un salario básico, un porcentaje, y otro porcentaje va a tu compensación garantizada. Y eso es una compensación fija durante toda la vida, ¿no? De tu carrera salarial. Hay otras compensaciones como bonos, estímulos, esas no jugarían para este tipo Ah, más bien. de conceptos, porque son compensaciones que no son continuas ni permanentes, ¿no? Aquí lo Ujú. importante es que sea continua y permanente. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros vamos a proyectar el monto del crédito y el pago del mismo con esa base, ¿no? Entonces no Ujú. podemos tomar compensaciones que son bimestrales, trimestrales, Claro, anuales o aleatorias, ¿no? Entonces, o que exacto. dependan del desempeño del trabajador, pues tampoco, ¿no? Entonces, Ok, ahí correríamos un riesgo tanto el derechohabiente como nosotros, ¿no? Entonces, muy bien. solo aquellas compensaciones garantizadas fijas son las que Ujú. va a poder incluir el acreditado para Ok. que se tome como base de cálculo de su monto de crédito. Salario y compensaciones garantizadas. Muy bien, Así es, ¿ok? muy bien. Entonces, Sí, gracias. ahora, esa es una inclusión muy importante porque pues les da mayor capacidad, adquieren un monto mayor y evidentemente tienen acceso a una vivienda mejor, ¿no? Es como una cadena de beneficios que ahí se va dando, ¿no? Que hoy en día, pues, lo que importa un poco es, o lo que hemos estado revisando u observando es que los créditos a veces se quedan un poquito o un mucho abajo del costo de la vivienda y entonces el acreditado o el derechohabiente se ve obligado a comprar una vivienda, digamos, pues en la periferia o no cerca de su centro de trabajo y eso pues obviamente no es en beneficio totalmente, ¿no? Sí tiene una Ujú. vivienda, pero no una vivienda que muchas veces no disfruta. Entonces, eso se da porque su monto de crédito pues es un poco menor al valor de la vivienda y el acceso se reduce, ¿no? A su demanda potencial. Entonces, con esta incorporación de la compensación garantizada, lo que hacemos es que te damos un poquito más de crédito y eso te va a permitir tener acceso a una vivienda que está un Mejor. poquito más cercana a lo mejor a tu centro de trabajo o con mejores Exacto, condiciones o mejor, sí, sobre todo mejores condiciones, ubicación, ¿no? O sea, exacto. eso dependerá de cada acreditado, pero ya por lo menos tienes un poco más de holgura, ¿no? En poder tener opciones de vivienda, ¿no? Ah, muy bien, sí. El Más otro, o sí, menos, perdón, Geraldina, a lo mejor es un cálculo que se tiene que hacer muy específico, trabajador por trabajador, pero nada más para tener una idea, ¿como cuánto más se le puede abonar de crédito con estas compensaciones garantizadas, como un promedio general? pues mira, en promedio te podría decir que está en 100,000 pesos arriba, más o menos, ¿no? Ok, bueno, Este, la realidad es que a lo mejor, digamos que el costo de la vivienda también se sectoriza por entidad federativa. Tú sabes que la Ciudad de además, México es la más cara, ¿no? Pero no es lo sí, mismo comprar una vivienda en la Ciudad de México que comprarla en Oaxaca o en Puebla, ¿no? exacto, Entonces, este incremento probablemente en la Ciudad de México pueda ser un poco bajo, pero en los estados pero, les va a permitir potencializar mucho más el costo de la exacto, vivienda es muy diferente, ¿no? correcto, Entonces, sí, a lo mejor gracias. si lo vemos como diversificado y no centralizado a la ciudad, pues podríamos decir que todos nuestros derechohabientes también de las entidades, porque hay muchos, pues Sí. podrán tener acceso a lo mejor hasta ya no un departamento, sino eso les permite llegar a una casa, ¿no? Que en provincia las casas, el costo de la vivienda es muy diferente, ¿no? Ay, sí, caray, sí dan ganas, ¿verdad? A veces, Sí, nada más de enterarse, dices, ¿cómo? Pues mejor me voy para allá. Bueno, exactamente, exactamente. ok, Geraldine. Y bueno, Entonces, uh-huh. adelante, adelante. Y bueno, digamos que esos son los dos primeros ejes. El tercer eje, como ya seguramente también mi compañera Lisa Priscila ha comentado, es la transición de un sistema de puntaje a una inscripción continua, ¿no? Eso ha sido, creo que también un parteaguas de parte del arquitecto César Buenrostro, porque pues hoy en día la cultura, digamos que de nuestros derechohabientes es yo me tengo que inscribir o me tenía que inscribir a un sistema de puntaje, esperar un turno y en tanto esperaba un turno, pues medio buscaba una vivienda, pero pues no sabía cuándo me iba a tocar. La Ujú, necesidad no estaba ujú. como tan latente, ¿no? De necesito una vivienda, a veces te inscribías por si te tocaba. Y entonces eso genera muchas cosas, genera que tú no busques en realidad
una vivienda cercana a tu trabajo o que sea para habitarla realmente, sino buscas como no perder ese derecho de ejercer un crédito, ¿no? Exacto. Y entonces eso, pues, digamos que el objetivo del fondo es dotar de vivienda a los trabajadores de servicios del Estado, porque es una vivienda que evidentemente sea útil y que sea disfrutada por el mismo acreditado, pues la vas a pagar, ¿no? Al final del día. Claro. Entonces, este sistema de puntaje, pues, a lo mejor no te permitía tener tan clara tu necesidad o tan claro el dónde quieres vivir, dónde quieres ejercer un crédito, ¿no? Y ahora con este sistema de inscripción continua, lo que buscamos mucho es que el acreditado primero, pues pida su crédito cuando realmente ya encontró una vivienda que cubre sus necesidades, una vivienda que ya sabe que va a pagar, que le gustó, y no a las prisas, ¿no? Porque tiene un monto de crédito disponible y se le está agotando el plazo para ejercerlo, y que Claro. entonces tampoco se tenga que esperar a cierto mes del año porque hoy en día necesita la vivienda y ya la vio y encontró la oportunidad de su vida, pero no la puede ejercer porque se tiene que esperar al mes de registro para el sistema de puntaje. Entonces, esta transición del fondo a una inscripción continua, la verdad lo que va a permitir es, en el momento en que yo encuentro la vivienda o tengo la claridad de que me quiero embarcar con un crédito y puedo hacerlo y sé con quién, pues en ese momento yo puedo acudir al fondo y ingresar todo mi trámite para poder originar mi crédito. Y eso creo que es algo muy, muy valioso de esta iniciativa porque pues vamos a poder cumplir, darle una vivienda al acreditado como es al derechohabiente, al trabajador del servicio del Estado, pero no una vivienda que finalmente a veces queda hasta abandonada, sino más bien una vivienda que realmente va a disfrutar su familia, que va a ser su patrimonio y que al final del día la va a tener en el momento que la necesita, ¿no? Eso creo Sí, que... y fíjate, Geraldine, que en experiencia de años anteriores, ¿no? Luego estaban allí en la fila, ¿no? Era sorteo, ¿no? Así es. Y ni lo querían, realmente no lo usaban. Entonces, pues yo creo que se perdía la oportunidad para otros que sí querían la oportunidad de estar en el sorteo, de sacar el crédito, de comprar su casa, por otros que, bueno, pues ahí salí, pero pues ni lo usaban, y a la mera hora varios incluso decían, no, siempre no lo voy a tomar. Entonces, creo que esto acaba, ¿no? Justo con lo que nos estás platicando, ya con la inscripción continua, acaba porque realmente va a responder a cuando la persona quiere comprar casa. Exacto, ¿No? exacto. A su Justo necesidad. satisfacer una demanda real, ¿no? No una Exacto. demanda porque tengo que ejercer un crédito, que muchas veces después se vuelve pues una carga, ¿no? Porque no es algo que hayas elegido por una necesidad real, sino porque no quieres perder el derecho a algo, ¿no? Y Correcto. creo que comprar una vivienda, generar un patrimonio es una decisión que debes de tener muy clara, ¿no? Muy consciente, que en muchas ocasiones los acreditados o los derechohabientes, pues no tenemos como la conciencia de que va a ser un crédito, por ejemplo, a 20, 30 años, en donde tú vas a estar pagando, en donde esa vivienda, pues a lo mejor la vas a querer dejar a tus hijos, a tu familia, y a la mera hora ya tomaste una decisión apresurada y ahora estás sujeto a esta temporalidad para pagarla, y pues se vuelve una carga más que un beneficio, ¿no? Y eso es lo que Exacto. buscamos. Eso es lo que buscamos con esta apertura a la inscripción continua, ¿no? Que se pueda satisfacer una demanda real, ¿no? Una necesidad. Totalmente. Totalmente. Oye, y entonces, como mencionaste al inicio, bueno, pues se aprobaron varios de los artículos, ¿no? Para la nueva ley del ISSSTE que incluyen esta parte del crédito, ¿no? Para beneficio, pues, de los trabajadores del Estado, la verdad. Entonces, haciendo un compendio, ellos van a poder elegir entre sacar el crédito en pesos o bien seguir con la tradicional unidad, ¿no? La UMA. Y la otra parte que comentaste tú de la gran transición y beneficio es el integrar las compensaciones garantizadas, lo que puede dar una diferencia de más monto en el crédito para comprar una mejor casa, por decirlo así. Y esta última parte de la inscripción continua, ¿hay alguna otra
buena noticia, novedad, cambio, ¿no? Porque Sí, esto es, ajá, sí, cuéntanos. tengo justo el último eje toral que es muy importante también porque aquí todo esto lo estamos hablando en la originación de cara al derechohabiente, al que va a ser nuestro futuro acreditado, ¿no? Ujú, Pero ujú. también tenemos la voz de nuestros acreditados que por diversas circunstancias ajenas a ellos, su crédito se ha ido deteriorando o ha tenido ciertos periodos en donde su crisis, su situación económica ha sido un poco crítica y pues digamos que ellos han tenido que desfasarse en este pago normal, ¿no? Por llamarlo Sí, así, de su crédito. Y entonces también lo que hicimos fue justo incluir dentro de estos beneficios las reestructuras de los créditos, que hoy en día el mira. fondo no podía reestructurar formalmente créditos porque no lo permitía la ley y con esta reforma ya vamos a poder reestructurar créditos de Qué UMAS a pesos, ¿no? importante. Eso creo que atrás de esto también hay muchas voces, ¿no? Muchas demandas Ujú, que muchas veces pareciera que no escuchamos, pero sí las escuchamos, y sí. aquí está plasmado este beneficio, ¿no? Sí, En sí, es donde que ya los van, cambios no son tan rápidos como, ¿no? exacto, Desearían ustedes y además hay que pasar como aquí, ¿no? Por ley. Fíjate, ya claro, tuvo que ser una aprobación, por ley. Qué interesante esto que estás comentando de las reestructuras, porque bueno, los bancos lo tuvieron que hacer en plena así es. pandemia, ¿no? Se pusieron las pilas y lo tuvieron que hacer y eso ayudó muchísimo, ¿no? A las personas que pues obviamente con la pandemia o se les redujo el sueldo o perdieron el Exacto. trabajo, etcétera, no estaban en las mismas condiciones de enfrentar el crédito con el que se habían casado, ¿no? Y que todavía tienen varios años que enfrentar. Entonces, si la banca lo hizo, qué importante que también el FOBISTE ahora lo pueda hacer. ¿Y cuáles son los requisitos y los mecanismos para que puedan acercarse con ustedes a reestructurar, Geraldine? Mira, básicamente las reestructuras de UMAS a pesos, pues como quedó plasmada en la ley, es que van a ser a través de programas que van a aprobar nuestro órgano de gobierno y vamos a ir sacando, digamos que diferentes criterios o diferentes universos, vamos a Ajá, segmentar, porque el deterioro de la cartera, pues no está por un solo factor, ¿no? Evidentemente la pérdida del trabajo es uno, también el ajá, contexto macro que vivimos, la inflación es otro, ¿no? La gente que pierde la relación laboral normalmente la encuentra en el trabajo informal, ¿no? Entonces también los ingresos, a pesar de que tiene ingresos, pues son ingresos mucho menores a los que tenía cuando originó su crédito. Y entonces nosotros tenemos ya de alguna manera segmentada, dentro de este análisis que hicimos para la ley, tenemos muy, muy segmentado los universos de deterioro de la cartera. Y vamos a ir sacando, de hecho ya tenemos ahorita un programa piloto que estamos a punto de sacar, en donde vamos a poner siempre cuidando también las finanzas del fondo, porque pues de nada sirve que ayudemos y vamos a dejar el fondo sin recursos para seguir dando créditos. Aquí claro. tenemos que encontrar un equilibrio muy difícil, pero sí de mucho arte, en donde yo pueda seguir dando créditos. Por otro lado, yo pueda ayudar a los que se atoraron un poco en su crédito, pero además debemos de recordar que nosotros, nuestro patrimonio o el dinero que administramos es de las aportaciones que hacemos los trabajadores al servicio del Estado mes con mes, ¿no? Entonces, tengo que cuidar estas aportaciones que me dan los trabajadores porque literalmente es dinero que yo tomo prestado de los otros que no han ejercido un crédito y por tomar ese dinero yo tengo la obligación de dar un rendimiento cada año a esas aportaciones, ¿no? Entonces, tengo que equilibrar entre los que ayudo, entre lo que origino y a quien me está prestando o de quien estoy tomando el patrimonio, para que encontrando el equilibrio en estos tres puntos yo pueda ir ayudando, ¿no? Paulatinamente. Entonces, por esa razón yo no puedo decir, mañana reestructuro toda mi cartera, pero finalmente lo que acordamos aquí con mis compañeros y liderados por el Vocales, vamos a poner un techo financiero en donde yo diga, hasta tal cantidad puedo yo reestructurar y entonces vengan y digamos que los requisitos es pues tener un crédito vigente, que estés con algún tipo de deterioro o algún tipo de vencimiento y entonces vamos a ir tomando esa bolsa. ¿Por qué ponemos un techo financiero? Porque la reestructura se hace bajo los siguientes criterios.
hay una tasa fija, hay un monto fijo, pero el plazo que yo voy a utilizar para la reestructura va a ser el plazo remanente que quede de los 30 años en los que originaste tu crédito en una primera instancia. Es decir, si yo tengo un crédito que ya tiene 10 años de originado y por alguna razón dejé de pagar y hoy quiero pasarlo a pesos, nosotros para proyectar esta reestructura solo utilizamos los 20 años restantes, no volvemos a usar 30 años. Ah, claro. Entonces, tengo plazo de 20 años para poder reestructurarte y decirte, mira, si tú me pagas 4,000 pesos mensuales de aquí a los 20 años a una tasa determinada de interés, tú me vas a poder pagar el saldo que tienes hoy en problemado, ¿no? En algunos casos, sí voy a alcanzar a recibir todo el saldo, pero va a haber casos en los que ya no voy a alcanzar a recibir todo el saldo. Y ahí entonces el fondo va a tener que aplicar quitas. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner un techo financiero para no afectar las finanzas del fondo, pero sí escuchar la voz de nuestros acreditados y ayudarlos, ¿no? O sea, tampoco quiere decir que no los vamos a apoyar. Y esa es la forma en la que el fondo está haciendo este gran esfuerzo, ¿no? Que te voy a reestructurar, te voy a hacer un pago fijo, te voy a quitar las actualizaciones de la UMA que tienen ya inherentes, te voy a dar una tasa de interés fija y voy a usar tu plazo remanente, pero en aquellos casos en donde ya no me alcances a pagar un piquito, un cacho, pues voy a tener yo que asumir ese quebranto. Y por eso vamos a poner un techo financiero. Y ese techo financiero se va a ir consumiendo de estas quitas que en su caso tengamos que hacer algunos acreditados, ¿no? Entonces, qué interesante compromiso, qué interesante ejercicio. Yo creo que va a ayudar a muchos. No sé si tengan ustedes ya estimado, ¿verdad? Cuántas reestructuras o cuántos trabajadores pueden acudir o hasta cuánto pueden en ese techo financiero calcular lo que puede poner el fondo, Geraldine. Pues mira, el tope financiero que ahorita ya tenemos aprobado por nuestro órgano de gobierno son 5,000 millones de pesos de aquí a diciembre del 24, ¿no? Y es tenemos pronosticados alrededor de 23,000 créditos, ¿no? Iniciando con esta prueba piloto, porque en realidad lo que nos ayudó mucho es que la publicación de la ley salió justo cuando ya teníamos armado un poco la estrategia, pero nos fuimos adelantando un poco. Ahorita la publicación de la ley fue el 9 de mayo, pero la ley en el transitorio nos dice que tenemos 180 días para terminar la implementación de todos los beneficios, que son alrededor de 6 meses, ¿no? Entonces, nosotros, porque todo esto es un trabajo de reingeniería de procesos, de sistemas, o sea, es algo que realmente el fondo está haciendo una transición hacia el interior importante, ¿no? Ya trabajamos también con el área de tecnologías de la información, estamos dando seguimiento a la implementación de este proceso de reestructurar créditos y esperamos que antes de cumplir los 180 días ya podamos decir, está listo este techo financiero, está listo el proceso operativo, porque eso es fundamental en la implementación de la ley. Los procesos, las reingenierías de sistemas o la inclusión de nuevos procesos debemos de hacer para darle cumplimiento a este tema de la ley, ¿no? Entonces, ahorita... Pues antes de 6 meses, ¿no? Sí, antes de 6 meses presentarlo. Así es. Ahorita por lo pronto, pues bueno, ya está en la ley y ya tenemos una primera aprobación de nuestros órganos de gobierno. Estamos en la implementación operativa, pero esperamos estar mucho antes de los 6 meses que nos da la ley en su transitorio para la implementación de los programas. No, pues este año, ¿no? Este año. Este año. Oye, qué buenas noticias, Geraldine, y qué importante, la verdad, platicar contigo para traducir, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuáles son estos cambios y beneficios en la ley? Yo creo que muchos de los trabajadores, y vamos a invitar a nuestro público para que si conocen, ¿no? A trabajadores del Estado, les platique justo todas estas implicaciones y beneficios que pueden apoyarlo no solo para comprar su vivienda, obtener su crédito y todo, sino también en este último tema de reestructuras. Así es. Muy importante que pasen la voz y que les digan, ¿sabes qué? Acércate porque va a haber un programa
buenísimo, y tú que andas teniendo que problemas, que no recuperaste el salario desde la pandemia y que todavía estás batallando en cómo le vas a hacer, acércate, porque con este programa, la verdad, puedes encontrar la solución. Qué importante, la verdad, te agradezco mucho, Geraldine, que hayas compartido tu conocimiento, ¿no? De estas aprobaciones de los artículos en la ley del ISSSTE y lo que va a beneficiar a los trabajadores del Estado. Y si me lo permites, pues seguirte, más adelante invitarte para dar un seguimiento puntual, ¿no? Claro A que sí. cómo va avanzando, cómo ya se instrumenta cuando se lance este programa de reestructuras, etcétera, y más de las buenas noticias que debemos de compartir también con los trabajadores. Claro que sí, Mariel. La realidad es que también dentro del fondo estamos trabajando en una campaña de difusión importante pues para llegar a quienes son nuestros beneficiarios, ya sea derechohabientes, acreditados, y estamos haciendo un gran esfuerzo para que la difusión también sea, que llegue a todos los lugares, ¿no? Obviamente con esta ayuda que tú nos das de abrir tu foro, pues nos ayudas muchísimo también a que la gente se entere. Y bueno, con mucho gusto sí me gustaría a lo mejor más adelante decirte, oye, arrancamos tal fecha y que la Exacto. gente se entere. Ahorita pues justo estamos haciendo todos los preparativos para que esto sea exitoso, ¿no? Y que sea ágil también. Estamos tratando de hacer nuestros procesos ágiles, que no sea algo tan tardado y que de alguna manera algunos procesos los queremos centralizar, que el tránsito del acreditado sea lo mejor posible, ¿no? Para el beneficio. Entonces, con Claro. mucho gusto, atenta a que después podamos tener una charla y podamos yo actualizarte de estas implementaciones que Por estamos haciendo. favor. No, pues le damos seguimiento, mi querida Geraldine. Muchísimas gracias por tu buena disposición ante todo. Te mandamos un gran abrazo, y Igualmente, María. compartimos estas buenas noticias. Nos vemos próximamente. Ahora sí que Claro, amenazamos con vernos próximamente. con mucho gusto, María. Gracias. Gracias a ti y a tu Muchas auditorio. gracias a mi estimada Geraldine Pérez Colín, subdirectora de Administración Integral de Riesgos del FOBISTE. Muchas gracias por su buena disposición y muy, muy importante información que nos compartió. Y bueno, pues de esta manera, acuérdate que nos despedimos, pero nos vemos de lunes a miércoles, en concreto contigo aquí a las 13:30 horas, y en otras ocasiones que hay tan buenas noticias, pues hasta tenemos doble entrevista. Y te esperamos en el foro universitario de vivienda, que ya va a ser en agosto 23 allá en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Arquitectura, con muchas más universidades, además de la UNAM. Así que atento a nuestras redes sociales en concreto y atento a estas noticias muy importantes para compartir. Soy Mariel Zúñiga, me da mucho gusto saludarte y hasta aquí por hoy. Nos despedimos y nos vemos mañana.